Mi hermano, habría que ponerte a ver videos de los grandes defensas brasileños de la historia, perdóname, los grandes defensas sudamericanos de la historia. Ofensiva. Flamengo cuando quiso les metió los goles. Cuando quiso les hizo... Punto. Galera, vocês não vão acreditar no que está acontecendo no México depois da vitória do Flamengo. A imprensa mexicana simplesmente surtou, dizendo que o Cruz Azul entregou o jogo, que a defesa foi um desastre. Mas no fundo, a verdade é aquela que dói. Time brasileiro é superior, e deu a lógica. Hoje eu vou te mostrar o choro completo deles, e já te aviso, tá melhor do que novela. Então fica comigo até o final. Bueno, ¿alguien quiere sumar, debatir, restar y controvertir? Sí. ¿Qué tienes que decir sobre este Cruz Azul? Que antes que el Arcamón o Alonso se tiene que ir Piovi primero. Y urge que refuercen el lateral izquierdo con la lesión de Orozco Chiquete. 1. Y 2, Que tampoco es tan bueno, pero bueno. de acuerdo, pero sí es mejor que Piovi. Sí es mejor que Piovi. Ahí se dan un tiro, pero bueno, Sí si es no comete... mejor. Esto no lo... Esta manera Son errores no sobrada, forzados, como el tenis, claro, errores no forzados. por cremoso, por tribunero, por Si Orozco lucido. Chiquete no comete errores. es más entonces sobrio. Volvemos a la parte que hace rato me dijo. Yo era mejor que tú porque sabía driblar. Entonces, ¿de qué sirve? Nada. ¿Qué es lo que hace Piovi? ¿No? Driblar. ¿Y de qué sirve? Hay que De acuerdo. práctico. De acuerdo. Hay que ser efectivo. Pero no jodas con eso. Más que driblar. Totalmente, esto no totalmente. manches. No, esto es... Y no es la primera de Piovi. Primera derrota dolorosa que le cuesta a Cruz Azul por un error suyo. No, es que eso es increíble. No, de verdad. También acá en el gol de Cruz Azul hay un error en la salida de Flamengo por aquel sector. Ahí le quitan la pelota, la gana Charlie Rodríguez, mete el centro y gol, ¿no? Ujú. Ahí mira, otra vez. Pues acá es lo bueno de tener La tecnología, la tecnología. ¿no? El árbitro de inmediato. No. Gol, Si gol, no- gol, gol. Si no, en este momento estarían diciendo los cruzazulinos, nos robaron. Nos robaron como nos robaron ante Pumas. Nos robaron como nos robaron ante otros equipos a lo largo del último torneo del fútbol mexicano. Sí. Qué bueno. Y el árbitro, repito, miren, aquí está. Gol. Así que calladitos son más Totalmente, bonitos, ¿no? totalmente. Ahora, también pasó lo que tenía que pasar. ¿Es normal que un equipo o una selección de Conmebol le gane a la de CONCACAF? Es normal. Qué bueno que dices eso. Es normal. Espérate. Qué Es bueno que normal. dices eso. Dale. Porque prácticamente fue un equipo de Conmebol contra otro casi de Conmebol también, ¿eh? Cruz Azul, porque tiene sudamericanos, pero no deja de ser un club de Liga MX. No estoy de acuerdo. O sea, Bueno, A lo que- entonces nos damos cuenta que al final... pero los mejores sudamericanos tanto por no mexicano, están. No, los fueron sudamericanos. por también los extranjeros. Que lo mismo que pasó cuando Cruz Azul perdió la final. Dicen, no, Cruz Azul perdió la final. ¿Quién falló los penales? Sí, los extranjeros. De acuerdo. Pero, ¿Para qué están? Para marcar diferencia. por supuesto. Y hoy la marcaron para mal. Piovi, argentino, como juega, cremoso, tribunero, etcétera, hoy falló. Pero es lo siendo normal, realistas, es mejor la liga brasileña que la mexicana, ¿no? Sí. Sí. Y el fútbol brasileño que el mexicano en general, o sea, a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Y el de Conmebol que el de CONCACAF también, ¿de acuerdo? Creo que Para mí está es lo bien, normal. creo que está bien que Cruz Azul haya llegado hasta aquí. Por Vicente, ¿eh? Sí, De acuerdo. Por quien sea. Pero sí un equipo mexicano es el que tiene que estar allá representando a CONCACAF. Sí. Ya, dependiendo de quién te toque y la forma en cómo encares el partido y tengas un gran encuentro y puedas avanzar, felicidades. De acuerdo. La Ahora, verdad, fue muy bueno. acuerdo. Pero en estas instancias tiene que estar un equipo mexicano. Coincidimos con eso. Tienen que ganar con CONCACAF los mexicanos, Conca Champions. De acuerdo. Cruz Azul pierde dignamente, hasta ahí le alcanzaba. ¿Pierde dignamente con los errores esos? Sí, claro, a ver. Parece que pierde indignamente. No, a ver. Una cosa son los errores y otra cosa es que el equipo rival te pase por encima. Ah, bueno, no fue goleado. Bueno. Que ojo, que saca por ahí una al final, Udi. Gudiño y la otra la saca Jorge Sánchez. Pero está también. bien, pero es que es parte Pero, del- sí, claro, pero juego, por o eso, sea, por eso te digo, no es que te se sal- pierde. Y no ayer tenga lo decíamos. ninguna. Ayer lo decíamos, este equipo de Flamengo es de esos equipos que te mete un gol y después a controlar, después a anular, después a cerrar espacios, a echarse para atrás. Y cuando quiso y lo necesitó de ir por el segundo para desempatar el encuentro, también lo hizo. Pero a ver, Cruz Azul esto le alcanzaba y tampoco es que haya hecho el ridículo. No hizo el ridículo. No. No hizo el ¿Cómo? ridículo. Con Piovi ese- sí. con eso, Piovi sí. Piovi sí, no. Cruz Azul no, pero Piovi sí. Y es Sí, el en la responsable. parte individual. Estamos Lo hablando de la individual. parte de Claro. de cómo No, como Pero equipo, colectivamente Pero- tuvo mejor posesión el primer tiempo y puede decir que Pero ligeramente Flamengo mejor. se la dio. Y Flamengo liger- jugó a medio gas. ligeramente mejor. como quieras, Sí, pues. sí, como y quieras, luego- se la dio, no se la dio, lo buscó, lo ganó, pero no quedaste un 3-0.
pero Fue un 4-1. O 5-1. aunque el error muy grosero haya sido de Piovi, tampoco se salva el Arcamón. El gol de Flamengo del 2-1 cae Los cambios al muy tardes. 71 Los cambios muy tardes. y mete a Sepúlveda y a Bogus hasta el 88. Pietra, no sé qué Sí, se opinas. tardó. ¿Por qué la necesidad de seguir jugando en corto y arriesgarte a algo así? Cuando tienes ahí a los rivales, es que yo no entiendo, y menos entiendo que un jugador con la jerarquía de Piovi, porque es un jugador defensa de jerarquía, este argentino, estás viendo todo el panorama, que no te das cuenta que tocando la pelota ahí te la van a robar. De verdad, yo jamás he sido mal pensado, no quiero pensar mal, ahora tampoco. ¿Cómo? No, es que me acuerdo de la de Kevin Mier contra el América, veo esto, son errores más que infantiles, son Háblele a errores, Huerta. perdón que lo diga, son errores hasta estúpidos. ¿Cómo puede pasar esto en un partido de tal jerarquía? O sea, cuando ¿estás estás en el minuto sospechando que 14? hay algo aquí No, amañado? No lo vio, no vio a de Azcarreta, no me puedo mencionar bien el de Arrascaeta. Arrascaeta. ¿No lo vio o qué? Pues sí, O sea, está ahí parado. A ver si te estoy entendiendo, Pietra, porque como dicen, se me está volando la mente. O sea, ¿te lleva a sospechar que lo hizo adrede? ¿Eso No, quieres decir? para mí eso no cabe. Para mí eso no cabe. Bueno, lo de te Mier digo es que otra cosa, o sea, ¿por qué otra cosa? porque era un balón mucho más de rutina. Este es un error en el que... De rutina. Pero no. Mike. Bueno, yo no me atrevo a cuestionar ese, o sea, no tengo es que absolutamente ningún argumento como para cuestionar. No tengo. Es un error terrible, es un error Yo tampoco infame. tengo argumentos, Miguel, pero no me digas o sea, lo de Kevin Mier y esto que pasa hoy. El de Mier es muy distinto. No, para mí el de Mier es muy distinto. Perdóname que te lo diga, pero son dos errores garrafales. No, terribles, garrafales sí, pero- imperdonables, pero son- y que hasta dices, bueno, ¿qué les pasa? Son jugadores profesionales, O sea, que son el- jugadores de jerarquía. Son, Eso sí. Pero a ver, Entonces- una cosa es que el guardameta levante un balón con la mano para que, o sea, ahí es completamente inusual. Este es un error de desconcentración, de exceso de confianza e imperdonable para un jugador Mike. que son de los de más experiencia y jerarquía en el plantel de Mike, Cruz Azul. levantas la mirada, no estás viendo. No, yo a estoy de Díaz acuerdo, ahí. yo soy del primero en lamentar este error. Arrascaeta. Pero así de sospechar si lo entregó, que es lo que tratas O sea, de... no sospechas No, nada. yo creo que es Yo un digo, error para cuestionar No la piensas mal, yo no quiero pensar mal tampoco, y qué bueno no, que pero me estás sí. dando tus argumentos, Miguel, Pero porque yo sí no creo- quiero pensar mal. Te voy a E decir... para fechar esse vídeo, eu quero deixar aqui a minha opinião como torcedor brasileiro, como alguém que acompanha futebol de verdade, não só no calor do resultado, mas entendendo o que acontece dentro de campo. Porque é muito fácil a imprensa mexicana falar que o Cruz Azul entregou o jogo, que a defesa falhou, que o Flamengo só ganhou porque o adversário foi mal. Mas a pergunta que fica é: por que eles foram mal? Porque parece que sempre que um time mexicano enfrenta um brasileiro em jogo grande, o roteiro é o mesmo. A resposta é simples: a intensidade, o nível técnico e o peso da camisa dos clubes brasileiros ainda está muito acima. E isso incomoda, e muito. O Flamengo entrou em campo com aquilo que a gente já conhece: posse de bola, triangulação rápida, velocidade pelos lados, aproximação curta, jogadores inteligentes que sabem se movimentar sem a bola. E quando você tem um time organizado, com jogadores acima da média, naturalmente o adversário comete erros. A pressão do Flamengo obriga o time rival a errar. E aí não adianta colocar a culpa no zagueiro ou no lateral. A culpa é do sistema defensivo que não aguenta a pressão rubro-negra. O Flamengo faz o adversário errar. Isso é mérito, não acaso. E outra coisa que a imprensa mexicana nunca admite: o nível de formação do jogador brasileiro é muito superior. Aqui, o menino de 15 anos já está acostumado a jogar como profissional, a improvisar, a ter criatividade, a pensar o jogo. O jogador brasileiro tem leitura, tem visão, tem aquele toque diferente que não se ensina. O futebol brasileiro é naturalmente mais talentoso, e o Flamengo, com o investimento que tem, com o elenco que montou, pega tudo isso e potencializa. Não é surpresa ganhar do Cruz Azul, é o normal. O anormal seria perder. E é engraçado como quando o time deles perde, é sempre um drama internacional. É sempre um roubaram, entregaram, foi culpa da arbitragem, foi a defesa que dormiu. Eles nunca param para reconhecer o óbvio: os clubes brasileiros hoje são o melhor produto do futebol das Américas. E isso não é arrogância, isso é constatação.
A Libertadores virou praticamente um campeonato interno entre brasileiros. Os últimos anos mostram isso. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, todo mundo chegando forte, sempre com chance. E quando chega clube de fora, sente o peso. Porque não basta ter vontade, tem que ter elenco, estrutura, intensidade, leitura tática, e os brasileiros têm. O Flamengo, principalmente, virou uma referência. A imprensa mexicana ficou nervosa porque sabe que enfrentou um clube gigante. Sabe que do outro lado tinha um time com jogador decisivo, com ataque rápido, com meio-campo inteligente, com defesa que sabe sair jogando. Eles sentem o impacto. E sabe qual é o problema? É que não dá mais para esconder. Não dá para fingir que o futebol mexicano está no mesmo patamar. O torcedor mexicano pode até ser apaixonado, barulhento, orgulhoso e tem todo o direito. Mas dentro de campo prevalece o melhor. E hoje o melhor vem do Brasil. E eu falo isso com o coração de torcedor, mas também com a visão de quem acompanha futebol sul-americano há anos. Quando o Flamengo acelera o jogo, não tem rival que fique confortável. A imprensa mexicana fala que a defesa entregou, mas ninguém fala que o Flamengo pressionou a saída, fechou linha de passe, roubou bola no ataque, obrigou o Cruz Azul a recuar de forma desesperada. Isso é o famoso dominar o jogo sem a bola, uma marca que os times brasileiros vêm aprimorando nos últimos anos. A intensidade física e mental do futebol brasileiro está muito acima, e quando junta isso com a qualidade técnica, não tem para ninguém. E sabe o que mais pesa? A camisa. O Flamengo entra em campo e o adversário já sente. Isso não é fanfarronice, não é soberba, é história. O México pode ter imprensa inflamada, pode ter estádio lotado, mas quando o Flamengo pisa no gramado, a pressão muda de lado. O adversário tem que jogar o jogo da vida. Já o Flamengo tem que fazer o que está acostumado, mandar. E mandou. Jogou melhor, criou mais, finalizou mais, foi mais perigoso e ganhou porque tinha que ganhar. E aí, depois do jogo, vem o choro, o drama, o discurso inflamado, a revolta. E nós, brasileiros, a gente até entende porque dói perder para quem você quer superar, mas sabe que não alcança. Mas a verdade é essa, o nível é outro. E o México vai continuar chorando enquanto os brasileiros continuarem evoluindo. Porque aqui tem jogador bom em todo canto. No Sul, no Nordeste, no Rio, em São Paulo, no interior, na base, na várzea. É uma fábrica de talento inesgotável. E quando a gente coloca esses talentos em clubes estruturados, como o Flamengo, o resultado é esse aí que vocês viram. E para fechar, eu quero dizer como torcedor brasileiro, é um orgulho ver nossos clubes representando tão bem o país. Ver o Flamengo mostrando para o mundo o que é futebol de verdade. Ver o chilique da imprensa mexicana porque sabe que não dá para bater de frente. É gostoso demais. É aquela sensação de que, apesar de todos os problemas do país, o futebol ainda é o nosso território, o nosso domínio. E quando o Flamengo vence lá fora, e vence com autoridade, é como se cada brasileiro estivesse lá dentro do campo também. Então, para a imprensa mexicana que está reclamando, chorem à vontade. Reclamar não muda o resultado, e muito menos muda a realidade. O Brasil é o maior celeiro de futebol do mundo, e os clubes brasileiros, especialmente o Flamengo, continuam no topo. Aceitem, ou tentem alcançar, porque enquanto vocês reclamam, a gente continua ganhando. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Se você é brasileiro e ama ver esse tipo de choro internacional, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo qual parte da revolta mexicana você achou mais engraçada. Valeu e até o próximo vídeo.